Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Bonilla y en este video quiero abordar un tema muy interesante, un tema muy actual. Me refiero al perfil de cumplimiento tributario. Vamos a ver solamente algunos aspectos generales, ya que profundizar en este tema nos va a llevar demasiado tiempo. Es un tema bastante amplio. De hecho, también quería mostrarles algunos casos prácticos que he diseñado en el Excel. Eh, Ahora, si ustedes quieren descargar el Excel, lo voy a dejar en la página web que va a estar en la descripción. Y también las diapositivas si gusten, ¿no? Así que empecemos rápidamente. Vamos a comenzar por el marco normativo. Y la norma que da vida o que crea el perfil de cumplimiento, pues es el decreto legislativo número 1535. Este decreto fue publicado ya en marzo de 2022. Actualmente estamos en agosto 2024 y ya han pasado un poco más de 2 años, ¿no? Y hasta la fecha todavía la SUNAT no ha emitido ninguna resolución de asignación de perfil de cumplimiento. Volviendo al tema, también vamos a analizar el decreto supremo número 320 de 2023, Economía y Finanzas. Este es el reglamento del decreto legislativo número 1535. Y bueno, este reglamento fue publicado ya el 30 de diciembre de 2023. Y a partir de aquí, la SUNAT ya podía iniciar con las calificaciones de prueba a todos los contribuyentes o a todos los sujetos que tengan relación con esta. Sin embargo, hasta la fecha recién estamos con la primera calificación de prueba, que de hecho ha iniciado en julio de 2024, ¿no? Supongo que ya muchos han revisado su perfil en la SUNAT. Me refiero a SUNAT Operaciones en Línea. Cuando ingresan ahí a mis trámites y consultas, pues ya pueden verificar que prácticamente todos los contribuyentes ya tienen un perfil de cumplimiento asignado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este perfil de cumplimiento no tiene validez legal, ya que para que tenga validez legal, pues necesariamente debería estar sustentado con una resolución de asignación de perfil de cumplimiento. Y justamente con este documento ya la SUNAT podría aplicar los beneficios que configuran la normativa y también las limitaciones. Bueno, esto se va a otorgar de acuerdo pues al nivel de cumplimiento en que se encuentra el sujeto, ¿no? También lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver, justamente por eso es que decía que no se alarmen con la calificación de cumplimiento, más bien tómale como una reflexión, porque suponemos que ya en julio de 2025 ya la SUNAT va a estar emitiendo las resoluciones de asignación de perfil de cumplimiento. Entonces tenemos un poco menos de un año para nosotros mejorar nuestro comportamiento tributario. Y de esta forma pues ostentar uno de los niveles más altos, ¿no? La intención sería llegar a la A. Sin embargo, a partir de la C hacia arriba ya estaríamos bien. Ahora, ostentar una calificación de nivel más bajo va a ser muy perjudicial, diría yo, para estos contribuyentes. A ver, la SUNAT ha iniciado con la primera calificación de prueba en julio de 2024. Y como se va a actualizar cada 3 meses, en julio de 2024 también se va a hacer otra calificación de prueba. Y 3 meses después, es decir, enero de 2025, también otra calificación de prueba. Y en abril de 2025 sería la última calificación de prueba que realice la SUNAT. Y a partir de aquí, transcurrido 3 meses más, es decir, en julio de 2025, ya estaremos viendo resoluciones de asignación de perfil de cumplimiento que se va a emitir de forma masiva. Ahora, esta resolución necesariamente tiene que estar notificado, ya sea en el buzón electrónico o publicado en el diario peruano, ¿no? De cualquiera de las dos formas es válido, porque así lo indica el Código Tributario, por supuesto. Avancemos. Vamos a ver ¿qué es el perfil de cumplimiento? Vamos a definirlo. Es la asignación, es la calificación asignada por la SUNAT a los sujetos según los niveles de cumplimiento, con la finalidad de otorgar facilidades o limitaciones según el nivel de cumplimiento en que se encuentre. A ver, antes de continuar, vamos a ver a qué se refiere el término sujeto. Para ello vamos a leer la misma normativa que nos indica en su artículo número 3, literal K,
que con la palabra sujetos se está refiriendo en primer lugar a los contribuyentes, después a los responsables de tributos y obligaciones respecto de obligaciones aduaneras, conceptos no tributarios, siempre y cuando estén administrados o sean recaudados por la SUNAT, ¿no? Entonces, en una primera etapa, la normativa indica que se va a otorgar el perfil de cumplimiento a los sujetos que perciben rentas de tercera categoría, y gradualmente se va a ir incorporando al resto de los contribuyentes, es decir, al contribuyentes que perciben rentas de primera, de segunda, de cuarta o quinta categoría. Y después también a otros sujetos que podrían haber, que podrían caer o estar dentro de esta normativa, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la finalidad de otorgar los perfiles de cumplimiento. Y la normativa indica que la finalidad principal es otorgar facilidades y también otorgar limitaciones. Ahora, ¿a quiénes se les va a otorgar las facilidades? Y también a quiénes las limitaciones, por supuesto, ¿no? Para ello vamos a ver el siguiente cuadro. Ahí tenemos los 5 niveles de calificación que va a otorgar la SUNAT, que va desde la calificación A hasta la calificación E, ¿no? Para que puedan entender mejor, yo les sugiero que se centren en la calificación C, que es un nivel de cumplimiento medio. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a implicar la aplicación de facilidades ni tampoco la aplicación de limitaciones. Podríamos decir que es un nivel de cumplimiento neutral, como actualmente nos encontráramos cualquiera de los contribuyentes, ¿no? Como si no existiera el perfil de cumplimiento. Y a partir de aquí veamos escalones hacia arriba, es decir, la calificación A y la calificación B, los cuales son pues nivel de cumplimiento alto, y también de nivel de cumplimiento muy alto, ¿no? Para el caso de la A. Ahora, a estos contribuyentes la normativa prescribe que debería otorgárseles facilidades en el ámbito tributario, estamos hablando. Sin embargo, hasta la fecha solamente hemos podido ver una facilidad que se le otorgó a los contribuyentes que se encuentran en el nivel de cumplimiento muy alto, es decir, la calificación A. Para la calificación B no existe hasta la fecha ninguna facilidad, y esperemos que se incorporen o que se apliquen facilidades para ellos también, y para el caso de la A muchas más facilidades, por supuesto, ¿no? Porque de lo contrario la normativa no estaría cumpliendo con su finalidad. Ahora, ¿quiénes van a obtener la calificación A? Hay que tener en cuenta que la característica principal de esta calificación es un cumplimiento formal y material óptimo. ¿Qué quiere decir la palabra óptimo? Que no podría ser mejor, que tendría que ser un comportamiento impoluto. De esa manera podríamos definirlo. Por ejemplo, aquellos sujetos que hayan incurrido ya en algunas variables que vamos a ver más adelante, variables de comportamiento, ya no tendrían posibilidades de estar en la calificación A, ya que la calificación se va a otorgar, al menos para variables sujetas a ponderación, se les va a otorgar en función al algoritmo de cumplimiento. ¿Y qué es el algoritmo de cumplimiento? Pues es básicamente son números que te va a arrojar de 0 a 1, donde 0 implica la calificación A y la E, bueno, y 1 implica que se te va a otorgar la calificación más baja, es decir, la calificación E. Y en intermedio de estos pues va a estar la calificación B, la calificación C y la calificación D. Ahora, para que saca 0, así 0, sin nada de unos, ya no es válido que saca 0.0001, por ejemplo, ya le correspondería a la calificación B. Pues para que saca este nivel, necesariamente el contribuyente no tuvo que haber incurrido en ninguna de las variables que vamos a ver más adelante. Por eso es que va a ser casi imposible mantenerse en esta calificación. De acuerdo a la experiencia, he visto el nivel de cumplimiento de prueba de varios contribuyentes y lamentablemente no he podido ver a ninguno que ostente la calificación A. Lo máximo que he visto es hasta la calificación B.
Eso quiere decir que nadie o son pocos los que cumplen sus obligaciones de forma óptima, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que un contribuyente declara dentro de la fecha del periodo de agosto 2024, pongamos, ¿no? Declaró dentro de fecha. Sin embargo, se olvidó pagar el IGB y lo hizo el día siguiente. Por haber incurrido en este comportamiento, a este contribuyente ya no le correspondería la calificación A, sino posiblemente le va a corresponder la calificación B, pero la A va a ser imposible prácticamente. Ahora, volviendo al tema, estaba diciéndoles que se concentren en la calificación C. Vamos a ver ahora escalones hacia abajo, a la calificación D y a la calificación E, que son el nivel de cumplimiento bajo y muy bajo respectivamente, ¿no? Para estos contribuyentes sí, pues el Ministerio de Economía y Finanzas ya se puso las pilas, podríamos decir, ya que se les ha otorgado algo como 7 limitaciones hasta la fecha. Con la entrada en vigencia del decreto legislativo número 1535, de hecho, en sus disposiciones complementarias, modificatorias, pues efectivamente ha modificado diversas normativas en el ámbito tributario. Por ejemplo, el Código Tributario ha modificado la ley 2894, que es la ley de bancarización, ¿no? Lucha de evasión, el decreto legislativo número 940 y entre otras normativas más que lo vamos a ver casi al final de este video. Por el momento yo quiero centrarme sobre todo en las reglas para la asignación del perfil de cumplimiento, para lo cual la normativa ha dividido al universo total de contribuyentes que existe en dos grupos. En el primero están aquellos sujetos que tengan la calidad de nuevos contribuyentes, y en el segundo, por descarte, estarían aquellos sujetos que no cuentan con calidad de nuevos contribuyentes. ¿Quiénes pertenecen a los sujetos que tengan calidad de nuevos contribuyentes? Bueno, pertenecen a aquellos contribuyentes que tienen menos de 6 meses de actividades, o que, bueno, hayan dejado de tener actividades y están reactivando, y de todas maneras tienen menos de 6 meses de actividades, ¿no?, respecto a la fecha de activación. Entonces ellos están dentro de este grupo. A este grupo directamente se les va a asignar la calificación C, es decir, un nivel de calificación medio, para que a partir de esta calificación este sujeto tenga la oportunidad de escalar a otros niveles de calificación, o también de descender a la calificación D o a la calificación E. Va a depender del comportamiento que tiene de ahí en adelante este sujeto. Sin embargo, existen excepciones por los que no se les va a otorgar la calificación C, sino se les va a otorgar calificaciones más bajas, ya sea la calificación D o la calificación E. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando incurra en los literales A, D, E, F, I o G del artículo 6 del decreto legislativo número 1535 y o también en las variables adicionales configuradas en el reglamento, es decir, en el decreto supremo número 320/2023, ¿no? Para que puedan entender mejor, les voy a explicar en el cuadro. En el cuadro tenemos aquí las variables a clasificar que están configuradas en el artículo 6 del decreto legislativo número 1535. Si se dan cuenta, tenemos desde el literal desde el literal C hacia adelante. Y también tenemos las variables adicionales, dos variables adicionales que se incorporó con el reglamento. Sin embargo, no vemos a los literales A y B. Esto es porque no se les va a aplicar estos literales o estas variables a estos sujetos, sino más bien se les va a aplicar a los sujetos que tengan 6 o más meses de operaciones. A ellos sí se les va a aplicar, ¿no? Eso también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Empecemos rápidamente. Las excepciones por los que no se les va a asignar la calificación C. En primer lugar tenemos haber sido condenado por delito tributario y o aduanero. En caso se está calificando a una persona jurídica, se va a evaluar al representante legal de esta persona jurídica. Y de hecho se le va a otorgar la calificación más baja que existe, es decir, la calificación E. Directamente se les va a otorgar. Ahora, yo considero que salir de esta calificación va a ser casi imposible.
o va a ser imposible a menos que el sujeto cumpla con su condena y se incorpore a la sociedad, y a partir de ahí pues va a tener la posibilidad de escalar a otros niveles de cumplimiento, ¿no? Eso va a ser la única forma de subir. Ahora, vamos a ver otra excepción que está configurada en el literal D. Estamos hablando de en caso de vinculación. El método de calificación se llama vinculación, asignación directa por vinculación. ¿Y de qué tipo de vinculación hablamos en este literal? Hablamos de vinculación de EIRL con el titular. Por ejemplo, en el primer caso, que la EIRL tenga como titular como calificación D o E. Supongamos, una IRL está iniciando actividades. Sin embargo, el titular de esta IRL ya cuenta con una calificación D o E, pues a esta IRL que está iniciando actividades se le va a otorgar la calificación que tenga el titular de la IRL, es decir, la D o la E, ¿no? La que tenga la vinculada. El otro caso es que la persona natural sea titular de una IRL con calificación D o E. Entonces, una persona natural está iniciando operaciones, sin embargo, es titular de otra IRL que ya cuenta con una calificación D o E. También se le va a otorgar a este sujeto, a esta persona natural, pues la calificación de D o E, la que tenga la IRL vinculada, ¿no? Y por último, que la IRL tenga como titular, que a su vez sea titular de otra IRL. Este sujeto, pongámoslo que ha creado una IRL. Sin embargo, tiene otra IRL que ya cuenta con una calificación D o E, pues a la IRL que se está creando directamente se le va a calificar con la misma calificación que tiene la IRL vinculada, ¿no? Eso es en cuanto a la vinculación en IRL titular. Ahora vemos otra excepción en caso del literal E, que es una vinculación a través de los socios. Leamos. Que la sociedad esté vinculada con otro que tenga calificación D o E. Se refiere a vinculación a través de socios, accionistas o participacionistas. Para aclarar, accionistas es en caso de sociedades anónimas, ¿no? Participacionista en caso de sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Siempre y cuando estos accionistas o participacionistas pues cuenten con más del 20% de capital en cada una de las sociedades. Por ejemplo, una sociedad se está constituyendo, se ha constituido, tiene menos de 6 meses de actividades. Sin embargo, uno de los accionistas que posee más del 20% de acciones, por supuesto, es también accionista de otra sociedad con más del 20% de capital. Ahora, esta última sociedad tiene una calificación D o E, pues automáticamente a la sociedad que está iniciando actividades le va a corresponder la calificación D. Y eso sería pues en cuanto a los vinculados por los socios, ¿no? Por los socios o accionistas o participacionistas, como quieran llamarlo. Ahora, otra excepción está configurada en el literal F, que la sociedad esté vinculada con otro que tenga calificación. Eso ya lo hemos visto ya. En el literal F, que el sujeto tenga como gerente general, administrador u otro cargo similar a la misma persona, que es también el único gerente general, administrador o cargo similar de otro sujeto con calificación D o E. En este caso estamos hablando de una vinculación a través del gerente. Pongámosle un ejemplo. Supongamos que un sujeto, no importa, sea por ejemplo, sea una SAC, sea una CRL, no interesa. Incluso puede ser una IRL, ¿no? Supongamos que una SAC está iniciando actividades. Sin embargo, el gerente de esta SAC es también gerente de otra, ya pongámosle una SRL. Ahora, esta última SRL tiene una calificación D o E, pues a la SAC que se ha constituido recientemente se les va a otorgar la calificación D directamente. Eso es lo que nos quiere decir. Ahora, aquí tenemos un caso también un poco más grave, que es de la misma gravedad, de hecho, que el literal C, ¿no? Contar con la condición de sujeto sin capacidad operativa. A estos también directamente se le va a otorgar la calificación E. Y como vuelvo a mencionar, salir de esta calificación va a ser muy difícil, a menos que se le quite la condición de sujeto sin capacidad operativa, ¿no?
Entonces, hasta aquí hemos visto las variables que están configuradas en el artículo 6. Ahora vamos a ver respecto a las variables adicionales que se ha incorporado. De hecho, se ha incorporado todavía en el reglamento, ¿no? Aquí estamos hablando de contratos de colaboración empresarial. Los más comunes son los consorcios. Pues, ¿no? Existen otras modalidades de contrato de colaboración empresarial, pero vamos a poner un ejemplo con un consorcio. Por ejemplo, un consorcio que tenga una o más de sus partes con nivel D o E, pues se le va a otorgar directamente la calificación D, ¿no? De esa forma va a suceder. Ahora, ya por último, para analizar, estamos hablando de vinculación de contratos de colaboración empresarial. Por poner un ejemplo, vinculación entre consorcios. Si un consorcio tiene una de sus partes con mayor del 20% de resultados, ¿no?, que obtenga el consorcio, y este participante tiene a su vez es parte a su vez de otro consorcio, claro que el participante debe tener mayor al 20% de resultados de ese consorcio, y este último consorcio tiene una calificación D o E, pues al consorcio que está iniciando actividades se le va a otorgar directamente la calificación D de la misma forma. Entonces, hasta aquí hemos visto ya las reglas que se va a seguir para la asignación del perfil de cumplimiento para sujetos que tengan calidad de nuevos contribuyentes. No hemos visto nada complicado hasta el momento. Lo complicado es para los sujetos que no tengan calidad de nuevos contribuyentes, es decir, aquellos que tengan 6 o más meses de actividades. A esto se les va a aplicar la metodología para la asignación de perfil de cumplimiento, que está configurada pues en el anexo 1 del reglamento del decreto legislativo número 320/2023, ¿no? Ahí indica los pasos que se va a seguir para otorgar el perfil de cumplimiento. Ahora, si se dan cuenta, anteriormente hemos visto en el artículo los literales del C hasta la G del artículo 6, ¿no? Y sin embargo, ahora lo estamos incorporando los literales A y los literales B, que son otras variables que solamente va a aplicar para sujetos que tengan 6 o más meses de actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la metodología para la asignación de perfil de cumplimiento? La intención es determinar un algoritmo de cumplimiento. Me estoy refiriendo para variables que están configuradas en el literal A y en el literal B. Para el resto, pues es un método de asignación directa, ¿no? Ya no hay nada que hablar sobre esos temas. Pero para las variables que se les denomina sujetos a ponderación, pues el objetivo principal va a ser asignarles un algoritmo de cumplimiento. Y este algoritmo de cumplimiento va a ir de 0 a 1, donde los contribuyentes que sacan un algoritmo de cumplimiento 0, pues a ellos se les va a otorgar la calificación A, y a los contribuyentes que sacan un algoritmo de cumplimiento de 1, pues a ellos se les va a otorgar directamente la calificación más baja, es decir, la calificación E. E intermediamente, pues se van a encontrar la calificación B, la calificación C y la calificación D. También los valores nos va a dar la SUNAT. Por eso es que calcular el perfil de cumplimiento no va a depender solamente del contribuyente o del sujeto evaluado, ya que se va a depender del comportamiento de otros contribuyentes, o mejor dicho, de la totalidad de contribuyentes que existen en el Perú, para calcular el parámetro máximo de aceptación. Esto lo vamos a ver más adelante también, cuando explico un pequeño caso práctico. ¿Ya? Por el momento vamos a analizar las variables que hemos incrementado. Me refiero a las variables del literal A y literal B. Empecemos con el primero. Conductas de cumplimiento o incumplimiento adoptadas respecto de sus obligaciones tributarias y o aduaneras y o conceptos no tributarios. Esto lo podemos ver en el anexo número 2. De hecho, existen 482 variables de conducta. Por ejemplo, vamos a ver una variable. No pagar dentro de la fecha de vencimiento el IGB. No pagar dentro de la fecha de vencimiento los pagos a cuenta del impuesto a la renta. No pagar dentro de la fecha de vencimiento la declaración jurada de renta anual,
por ejemplo, ¿no? Y entre otros, hasta llegar a una gran cantidad que son 482 variables. Por eso digo que si un contribuyente ya incurre en cualquiera de estas 482 variables, ya no tiene posibilidad de estar en la calificación A. Porque, si bien es cierto, posiblemente saca un algoritmo de cumplimiento 0.0001, pongámosle, sin embargo no es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, ya no va a pertenecer a la calificación A, posiblemente pertenezca a la calificación B. Eso ya la SUNAT publicará los parámetros que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, a este método de calificación se le llama peso específico. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a otorgar un peso de acuerdo a la dimensión en que se encuentre la variable y de acuerdo a la gravedad. Por eso es que las variables más graves tienen más posibilidades de obtener un algoritmo de cumplimiento que se acerque a 1. Y lo mismo, las dimensiones que tengan calidad de más graves también tienen más posibilidades de acercarse a un algoritmo de cumplimiento que sea igual a 1, ¿no? Por lo tanto, pues más posibilidades o más probabilidades, perdón, de obtener un nivel de cumplimiento más bajo. Sobre todo por eso hay que evitar cometer conductas que sean que tengan calidad de más graves, ¿no? Los leves pues todavía tienen posibilidad de obtener una calificación alta. La gravedad lo vamos a ver también en el anexo número 2. De hecho está clasificada todas las variables según su dimensión, está calificada según su gravedad, según el tipo de variable, según al grupo de sujetos que pertenece. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, pasando a analizar el siguiente, que es el inciso B, tener comunicación de indicios de delito tributario y o aduanero realizada por SUNAT al Ministerio Público. En caso se está calificando al representante, en caso está calificando a la persona jurídica, una persona jurídica, se va a evaluar al representante legal de esta persona jurídica. En este caso solamente existe una variable. Por lo tanto, el anexo 2 va a contener pues 483 variables, ¿no? Sumándole aquí también esta variable. Sin embargo, a esta variable se le califica directamente como más grave, ¿ya? Entonces tiene más probabilidades de sacar un nivel de cumplimiento E. Eso es lo que quiero decir. Ahora, sin embargo, podría obtener una calificación B, C, D o E, ya que este sujeto no ha sido condenado por delito tributario, sino solamente tiene indicios. Nótese que dice eso, ¿no? Y además tiene que ser realizada por SUNAT al Ministerio Público, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, vamos a continuar con el resto de los literales. Y es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, los literales C y los literales G, me refiero a los condenados por delito tributario y a los que cuentan con condición de sujetos sin capacidad operativa, de la misma forma directamente se les va a otorgar la calificación E. No hay otra posibilidad. Respecto a la variable D, al literal D, disculpe, que es la vinculación IRL titular, también se le va a otorgar la que obtenga el titular o la que tenga la vinculada en este caso, ¿no? Lo que sí hay una pequeña diferencia es entre el literal E, F y también las variables adicionales que configura el reglamento. Por ejemplo, en caso de vinculación por accionistas, no se les va a asignar la calificación D directamente, como indicaba en el anterior, para sujetos que tengan calidad de nuevos contribuyentes, sino se le va a otorgar el nivel inmediato inferior obtenida por la calificación de otras variables. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, supongamos que este sujeto, además de incurrir en la variable E, ha incurrido en una variable A, es decir, en conductas de cumplimiento, y de acuerdo a esta evaluación, de acuerdo a la metodología aplicada, le resulte un nivel de cumplimiento B. Entonces el nivel inmediato inferior va a ser
una calificación C, y esta es la que se otorgaría al sujeto que ha incurrido en la variable E directamente, ¿no? Y lo mismo va a suceder para el literal F, para el caso de vinculados a través de gerentes, y también para los variables adicionales, ¿no? Para los consorcios y para los vinculados a través de contratos de colaboración empresarial. Se le va a otorgar el nivel inmediato inferior obtenida por la calificación de otras variables. Hasta aquí hemos visto las reglas que se va a seguir para otorgar el perfil de cumplimiento. Sin embargo, todavía no hemos visto la metodología. La metodología está dirigida principalmente a los variables que está configurada en el literal A y en el literal B. Antes de continuar aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Vamos a ver en qué periodo se consideran las variables, o en qué periodo se consideran que están inmersos en esas variables. Bueno, el periodo máximo de evaluación va a ser de 12 meses. Por ejemplo, estamos en agosto, o vamos a ponerle un ejemplo para el próximo calificación de prueba, que es en octubre, ¿no? Se va a evaluar pues desde octubre del 2023 hasta septiembre de 2024, son 12 meses. Entonces, si usted incurre en cualquiera de las variables previstas en ese periodo, pues se va a evaluar efectivamente de esos 12 meses, ¿no? Eso es lo que quería mostrarles. Vamos a ver un caso práctico. Sin embargo, no lo vamos a ver todavía en Excel, sino lo voy a explicar de forma teórica para que tengan una noción de cómo se va a otorgar el perfil de cumplimiento. Vale decir que este caso práctico, o sea, todo este proceso que vamos a llevar, que vamos a explicar, solamente está dirigido, les recuerdo, para las variables que está configurada en el literal A y las variables que está configurada en el literal B. Para el resto, pues es un método de asignación directa. ¿Qué necesidad de ponerle un peso específico, no? Si ya la normativa lo dejó bien claro. Entonces, tenemos aquí la empresa Inversiones Perú SAC durante el periodo de evaluación de agosto de 2024 a julio de 2024, son 12 meses, tengan en cuenta, incurrió en las siguientes variables del anexo 2 del reglamento. Tenemos la variable número 88, que es haber sido notificado con resolución de multa por la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. Esto es haber sido multado por no declarar dentro del plazo, ¿no? En otras palabras, ha incurrido 3 veces. Ese es el número de veces que ha incurrido. Ahora, esta variable pues tiene una gravedad de más grave, eso es lo que quiere decir MG, más grave. También, de hecho hay 6, ¿no? 6 niveles de gravedad: más grave, grave relativa, grave, leve, leve relativa, y hay otro más por ahí. El tipo de variable es cuantitativa, porque se va a medir en función al número de veces en que ha incurrido. Eso quiere decir cuantitativa. Y también se va a evaluar en función al comportamiento de otros contribuyentes. ¿Cuántas veces han incurrido otros contribuyentes en esta variable? Y de hecho en este grupo de variables, que es más grave, cuantitativa y declaración. Y de esta manera se va a calcular el parámetro máximo de aceptación, que no es más que la mediana. Estamos hablando en términos estadísticos, pero no hay otra forma de explicarlo. En base a la mediana se va a calcular el comportamiento que ha incurrido individualmente este sujeto. En este caso son 3 veces, ¿no? Entonces se va a dividir 3 entre el parámetro máximo de aceptación y ahí va a salir un resultado. Pongámoslo que salga 0.002, ¿no? Entonces este sujeto todavía tiene, de acuerdo a mi perspectiva, tiene la posibilidad de estar en la calificación B, pongámoslo, ¿no? Ahora, también tenemos el grupo de evaluación, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero antes vamos a ver en qué otras variables ha incurrido este sujeto. En el número 8, no ha efectuado el pago íntegro del impuesto de la renta anual de tercera categoría al vencimiento de dicha obligación. Yo les pregunto, ¿cuántas veces en un año se puede incurrir en esta variable? Que es determinación del impuesto de la renta anual. Solo una vez, porque una sola vez se manda al año la determinación de impuesto de la renta. Justamente por eso es que se le denomina tipo de variable dicotómica. ¿Qué característica tienen estas variables? Que solamente pueden obtener 2 valores. En este caso es incurrió
o no incurrió, sí o no, cualquiera de las dos opciones. En otro caso sería 1 o 2, ya saliéndonos del tema, varón o mujer, ¿no? Y así podrían entenderlo con otros ejemplos. Es de tipo dicotómica, dimensión es de pago, también está dividido en otro tipo. Ahora, vamos a ver en la siguiente variable que ha incurrido el sujeto, que es la número 479. Haber sido notificado con la resolución pérdida de más de 2 aplazamientos y o fraccionamientos con beneficios de regularización de deudas tributarias. Ahora, si bien es cierto, este sujeto puede incurrir en más de 2 veces, sin embargo, va a ser lo mismo, ya que es una variable dicotómica, ¿no? ¿Incurrió o no incurrió? Si incurrió en más de 1 o 2, 3, 4 veces, ya no interesa. Lo importante es que incurrió, por eso se llama dicotómica. Y si no incurrió, pues su valor va a ser 0 directamente, ¿no? Entonces, mi recomendación es cuidarse de la variable dicotómica porque en base a la estandarización directamente se le va a estandarizar con el número 1. En cambio, a la variable cuantitativa, al de ratio, pues se va a ver otros comportamientos también. Y tiene mayores probabilidades de no sacar 1, ¿no? Más bien se va a acercar a 0, ¿no? Bueno, vamos a analizar el número 6. No ha efectuado el pago del íntegro de las obligaciones tributarias por el impuesto general a las ventas al vencimiento de dichas obligaciones. A ver, yo les pregunto aquí, los sujetos que se han acogido al IGB justo, al beneficio del IGB justo, ¿han pagado sus obligaciones dentro de la fecha de vencimiento, el IGB? Pues la respuesta es obvia, ¿no? Es no lo han pagado. Por lo tanto, están incurso dentro de esta variable. Y bueno, si bien es cierto, el IGB justo es una facilidad que se le otorga, sin embargo, eso no te exime de que no lo hayas pagado dentro de la fecha de vencimiento. Otra cosa sería que esta fecha de vencimiento se aplace también, ¿no? Pero no es el caso. La fecha de vencimiento ya pasó. En lo que te encuentras tú es en un beneficio tributario, ¿no? Por lo tanto, también estás inmerso en una de las variables. Así que eso también hay que tener en cuenta. Si te vas a acoger al IGB justo, quiere decir que ya no tienes la posibilidad de pertenecer a la calificación A. De B hacia abajo, ¿no? Por supuesto. También, bueno, en este caso es un tipo de variable de ratio. ¿Qué quiere decir ratio? Que se va a evaluar en función solamente al comportamiento de este contribuyente. Sin embargo, también se va a evaluar al número de veces en que se puede incurrir en esta variable. En este caso, como son 12 meses, supongo que en un periodo de 12 meses, en el máximo que se puede incurrir es 12, pues, ¿no? 12 veces en esta variable. Ahora, ¿qué pasa si el periodo de evaluación es menos? Pues pongamos que es 8 meses. Bueno, hasta 8 veces se puede incurrir en eso. Eso quiere decir que el ratio. Veamos el último variable en que ha incurrido el sujeto. No ha efectuado el pago del íntegro de los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta de tercera categoría y o el monto mensual definitiva del régimen especial del impuesto a la renta. De la misma forma, es un tipo de variable ratio, pertenece a la dimensión pago y ha incurrido solamente una vez. Teniendo estos datos, vamos a ver cuáles son los pasos para calcular el perfil de cumplimiento. En primer lugar es clasificar a estas variables en 3 grupos. Primero, en los grupos, en variables cuantitativas, en variables dicotómicas y en variables cuyo valor en ratio. De hecho, ya en el cuadro está clasificado. Tenemos la primera variable que es de tipo cuantitativa, tenemos 2 dicotómicas y tenemos 2 de ratio también, ¿no? En total son 5 variables. Una vez hecho esto, pues ¿para qué se hace esto? Pues justamente para nosotros estandarizar las variables de forma separada. La variable cuantitativa tiene su propia modalidad de estandarización, la dicotómica también tiene su propia modalidad de estandarización y los de ratio de la misma forma. Más o menos ya les expliqué cómo es en base a la teoría, pero en el caso práctico me van a entender mejor. Cuando lo desarrolle en Excel, por supuesto, ¿no? Bueno,
Antes de continuar con la estandarización, vamos a ver el paso 2, que es la identificación de grupos de variables. En este caso tenemos 6 grupos. Vamos a asumir que el contribuyente Inversiones Perú pertenece pues al grupo de tributos internos, que quiere decir esto, que solamente percibe rentas de tercera categoría. En el siguiente grupo se hace más amplio, ya que incorpora o comprende a los tributos internos y también a los operadores de comercio exterior, por ejemplo. Y el siguiente grupo también se hace más grande, incorpora a los tributos internos, también a los operadores de comercio exterior y también a otros más. Y así se va haciendo más amplio hasta incorporar a la totalidad de sujetos que van a ser evaluados en el Perú. Pero vamos a quedarnos en tributos internos para no ser muy complicado. Así que vamos a avanzar al paso número 3, estandarización de variables. La estandarización de variables se realiza por cada grupo de variables. La finalidad es que obtengan un valor comprendido entre 0 y 1. Eso es la finalidad. ¿Esto para qué? Para calcular el algoritmo de cumplimiento, como vuelvo a mencionar. Ahora, una vez hecho la estandarización de variables, pues cada uno de las variables que tenemos acá, por ejemplo, haber sido notificado, pongamos lo que obtenga un valor de 0.001, la variable número 8, pongamos lo que tenga, bueno, en este caso la estandarización va a ser directamente 1, hay que tener cuidado con eso. Ahora, en caso de ratios, por ejemplo, si se puede incurrir en esta variable 12 veces, sin embargo ha ocurrido solamente una vez, entonces la estandarización va a ser 1 sobre 12 y nos va a salir ahí los decimales respectivos. Eso es la estandarización. Lo importante es que cada uno tenga el valor de 0 a 1. Después se hace otros procedimientos que vamos a ver a continuación, que es la otorgación del peso específico. La otorgación del peso específico se hace en función a la gravedad que tiene la variable y en función a la dimensión en que está, al que pertenece la variable. Por ejemplo, la variable más grave es 9, tiene un valor de 9, y la leve reconocida tiene un valor de 0.5. Aquí lo importante es que cuanto mayor sea el peso de la variable, mayor posibilidades de que el algoritmo de cumplimiento te arroje 1, ¿no? Mayor probabilidades, disculpa. Lo mismo ocurre con la dimensión. También está configurada la dimensión, de acuerdo, se le va a otorgar un peso, y cuanto mayor sea el peso, pues mayor probabilidades de que el algoritmo de cumplimiento se acerque al 1, ¿no? Y eso es lo que nosotros no queremos. Ahora, una vez calculada la estandarización de variables y bueno, todavía nos falta acá el peso específico, se calcula la multiplicación entre el peso según el nivel de gravedad y según la dimensión que tiene. En este caso, por ejemplo, vamos a analizar rápidamente a la variable número 88. Tiene una gravedad de más grave, por lo tanto se le otorga un peso de 9. Y en cuanto a la dimensión de declaración, pues se le va a corresponder 0. De hecho aquí está 0.15, aquí lo ha redondeado, me van a disculpar. Entonces se va a multiplicar esos dos pesos y se va a obtener el peso específico. Una vez obtenido el peso específico, ahora sí procedemos con la multiplicación entre el valor estandarizado de cada uno y por su peso específico de cada uno, ¿no? Y ahí tenemos un resultado de la multiplicación. Y finalmente, casi finalmente, calculamos el algoritmo de cumplimiento y se va a proceder de la siguiente manera. Va a ser igual a la multiplicación, es decir, a la multiplicación del valor de la estandarización de variable por el peso específico sobre el peso específico solamente. Entonces aquí sí ya tenemos calculado el algoritmo de cumplimiento, que nos va a arrojar valores de 0 a 1. Y de hecho aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. En el paso 7, una vez obtenido el algoritmo de cumplimiento,
se le va a asignar el nivel de cumplimiento, ¿no? De acuerdo a la categoría en que se encuentre. Ahora, aquí todavía yo no lo puedo hacer, ya que no tenemos acceso público por el momento a la SUNAT, ¿no? Aquí estamos buscando el valor de Q. Si se dan cuenta, por ejemplo, a la categoría A o al nivel, a la calificación A, se le va a corresponder un rango de 0, disculpa. Entonces, que sea 0 exacto, no, nada de 0.001. Entonces aquellos que perciban 0.0001, por ejemplo, ya van a estar en la calificación B. Entonces, a la calificación B van a pertenecer los que obtengan más de 0 hasta Q1. Ahora, ¿qué es Q1? Q1 nos va a entregar el valor de Q, de hecho nos va a entregar, debería otorgarnos la SUNAT o publicarlo la SUNAT en su página web. Y esto pues corresponde a términos estadísticos, ¿no? En base a percentiles, a quintiles, a cuartiles, etcétera, de acuerdo al comportamiento de otros contribuyentes también. Entonces, los que van a pertenecer al nivel C son los que obtienen más de Q1 hasta Q3, por ejemplo. Los que pertenecen al nivel D, más de Q3 hasta el resultado de IGR. Y en la E, pues de más de Q3 hasta 1, ¿no? Esos son los rangos. Por ejemplo, imaginemos que el contribuyente en el caso práctico le haya salido un algoritmo de cumplimiento 0.20, pongámoslo. Por lo tanto, yo considero que debería estar en la B. Ahora, el valor que le estoy entregando aquí es solamente un valor calculado de acuerdo a lo que de acuerdo a las suposiciones, no es un valor real, podríamos decirlo así. Por ejemplo, yo lo puse así: de 0 a 0.40 le correspondería la calificación B, de 0.40 hasta 0.50 le correspondería a la calificación C, de 0.50 hasta 0.60 le correspondería a la calificación D, y de 0.60 hasta 1 le correspondería la calificación E. Sin embargo, vuelvo a repetir, estos parámetros no son exactos, ya que los parámetros reales nos va a dar la SUNAT, eso hay que tener en cuenta. Imaginemos que haya sacado un algoritmo de cumplimiento 0.20. Pues a este sujeto le correspondería la calificación B, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, no es exacto, vuelvo a repetir, para que no se confunda. Ahora, como último paso tenemos la asignación del perfil de cumplimiento. Hemos dicho que todo el proceso que estamos haciendo solamente se tiene que realizar para las variables A y para las variables B, es decir, para conductas de cumplimiento e incumplimiento, o para aquellos sujetos que tengan comunicación de indicios de delito tributario. Ahora, ¿qué sucede si este sujeto ha incurrido en más variables? Pongámosle en la variable G, es decir, por ejemplo, que el sujeto haya sido asignado con condición de sujeto sin capacidad operativa. En este caso, pues vamos a aplicar el paso número 8, que es el paso último. En este caso vamos a comparar el 0.20 que dijimos que ha sacado por la calificación de la variable A y bueno, le corresponde la calificación B. Vamos a compararlo contra el sujeto sin capacidad operativa, que le corresponde la calificación E. Le vamos a otorgar directamente la calificación más baja, es decir, la calificación E. Entonces, aquellos sujetos que son condenados por delito tributario y sujetos que hayan sido otorgados la condición de sujeto sin capacidad operativa, mejor directamente ya no realicen el resto de los de proceso, ¿no? Porque de todas maneras le va a salir la calificación E. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el proceso de asignación y modificación del perfil de cumplimiento. Bueno, antes de continuar menciono que todo este proceso lo hemos hecho de forma teórica. Más adelante en otro video ya lo voy a realizar con un Excel y lo vamos a hacer un poquito más exacto y para que me puedan entender mejor.
Bueno, ahora sí pasemos al proceso de asignación y modificación del perfil de cumplimiento. ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir? Ya hemos dicho que el perfil de cumplimiento se actualiza cada 3 meses. El periodo de evaluación, el mínimo va a ser 1 mes y el máximo 12 meses, por supuesto. Ahora, los pasos que se va a seguir es lo siguiente. Primerito vamos a aplicar la metodología de evaluación. Va a aplicar de hecho la SUNAT, ¿no? A la SUNAT le va a salir un resultado que puede ser la A, la B, la C o la D o la E. Y de hecho la SUNAT tiene la obligación de comunicar al sujeto la calificación que le corresponde según los cálculos realizados. Ahora, el sujeto tiene 10 días para presentar sus descargos a dicha calificación. Por eso es que es importante que ustedes también aprendan a calcular el perfil de cumplimiento, ya que la SUNAT se podría equivocar, ¿no? Y de ser el caso, ustedes pueden presentar su descargo con una nueva evaluación que ustedes tienen y fácilmente pues quedaría ahí, ¿no? Y de hecho la SUNAT también debe poner a disposición un sistema de consulta con el detalle del proceso e información considerada para la calificación. Esto ya seguramente lo va a habilitar más adelante. A ver, una vez pasados los 10 días, ya sea que el sujeto haya mandado su descargo o no haya mandado su descargo, la SUNAT, pues si de estar de acuerdo con los descargos o de estar en desacuerdo o de seguir firme en su decisión, pues va a emitir la notificación de la resolución de asignación de perfil de cumplimiento, ¿no? A la notificación, como vuelvo a mencionar, debe ser a través del buzón electrónico o también publicarlo en el Diario Oficial del Peruano. Cualquiera de los dos es válido. Ahora, esta resolución pues se puede impugnar fácilmente, y de hecho el plazo máximo para que pueda emitir la resolución de asignación de perfil de cumplimiento es de 30 días hábiles contados desde el vencimiento de los 10 días hábiles que han surgido para la presentación de los descargos, ¿no? Entonces, una vez emitida la resolución de asignación de perfil de cumplimiento, el sujeto puede impugnar de todas maneras, de acuerdo a la ley del proceso de procedimiento administrativo o supletoriamente de acuerdo al Código Tributario. Ahora, una vez emitida la resolución de asignación de perfil de cumplimiento, la asignación o va a surtir efecto desde el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se realiza el depósito de la resolución. A partir de esa fecha, pues ya el sujeto va a contar con otro, de ser el caso, ¿no? Va a contar con el nuevo perfil de cumplimiento que se le está asignando. Ahora, ya como último tema vamos a ver de los efectos de la otorgación del perfil de cumplimiento. Aquí sí, por ejemplo, aquí es donde la SUNAT o el Ministerio de Economía y Finanzas ha otorgado beneficios a los sujetos que están en la calificación A solamente, y algunas limitaciones para sujetos que están en la calificación, que cuentan con la calificación D o con la calificación E. La calificación C no lo he puesto porque es un nivel neutral, es como si no existiera para ellos el perfil de cumplimiento, ¿no? Vamos a analizar rápidamente por cada uno de la materia regulada. Por ejemplo, para el cambio de domicilio fiscal. Actualmente, cualquier contribuyente se puede cambiar de domicilio fiscal siempre y cuando pues no esté restringido, ¿no? Se puede directamente desde la clave SOL. No es necesario que vaya a SUNAT. Sin embargo, para los sujetos que van a calificar con el nivel de cumplimiento E, pues ellos sí no van a poder cambiarse de domicilio fiscal a menos que sea por una autorización previa de SUNAT. Ahí ya tenemos una limitante. En cuanto a la declaración jurada rectificatoria, hasta la fecha, cuando se realiza una declaración jurada rectificatoria que determine una obligación menor a favor del fisco, pues esta surte efecto dentro de 45 días hábiles. Eso la mayoría lo sabemos. Sin embargo, para los sujetos que ostenten la calificación D o E, esta rectificatoria va a surtir efecto todavía después de 90 días hábiles siguientes.
Entonces ahí tenemos otra limitante que ya se les otorgó. Vamos a ver en cuanto a las medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza coactiva. Esto está configurado en el artículo 56 del Código Tributario. Y bueno, este artículo prescribe que la SUNAT, cuando el sujeto incurre en ciertos comportamientos que están configurados dentro de ese mismo artículo, la SUNAT podría iniciar un proceso de cobranza coactiva podría trabar medidas cautelares antes de iniciar con la cobranza coactiva. Y a uno de estos supuestos se le incorporó cuando el sujeto ostente cualquiera de los niveles más bajos, es decir, los sujetos que ostenten la calificación D o la calificación E. Ahí tenemos una tercera limitante ya. En caso de devolución de IGB a turistas, se incrementó, aparte de otras condiciones, otros requisitos que debe cumplir, es que no deben, para que se les devuelva el IGB a los turistas, no deben haber sido calificados con alguno de los niveles más bajos de cumplimiento, el nivel D o el nivel E. Hasta el momento tenemos 4 limitantes. Bueno, ya para finalizar vamos a ver los 3 últimos limitantes y solamente un beneficio que se le otorgó a los contribuyentes que ostenten la calificación A. Empecemos. En caso de ingreso como recaudación de montos depositados en la cuenta de detracciones, a los sujetos que ostentan la calificación E, de hecho esto está regulado por el numeral 9.3 del decreto legislativo número 940, ¿no? Las causales que se van a tomar en cuenta para el ingreso como recaudación de las detracciones. Y se incorporó también a aquellos sujetos que ostenten el nivel de cumplimiento más bajo, es decir, el nivel de cumplimiento E. Para estos sujetos prácticamente su detracción ya no va a ser libre. No va a ser posible liberarlos cada 3 meses o cada mes o cada 2 meses, depende del tipo de actividad que realiza, ¿no? Sino más bien obligatoriamente las detracciones van a pasar a ingreso como recaudación, y sabemos que cuando está en esa condición pues no es posible liberarlo, solamente va a servir para pagar tributos, para pagar tributos, impuestos, intereses o multas, ¿no? Y va a ser imposible liberarlo prácticamente. En cuanto a la utilización de medios de pago, es decir, la bancarización, según ley 28194, artículo 3, sabemos que para los contribuyentes actualmente la obligación de utilizar medios de pago es a partir de los 2.000 soles o a partir de los $500, ¿no es así? Con la entrada en vigencia de esta normativa pues se modificó ese artículo y se redujo la obligación de utilizar medios de pagos para aquellos contribuyentes que ostentan la calificación D o la calificación E. Se redujo de hecho hasta el 30% de lo normal, del 2.000 soles, es decir, 600 soles y $150. Ahora, ¿qué sucedería si es que se disminuye también para otros sujetos la obligación de utilizar medios de pagos, por ejemplo, de 2.000 soles a 1.500? De la misma forma se va a disminuir hasta el 30% para sujetos que ostenten la calificación D o E. En este caso sería 500 soles, ¿no? Y bueno, en dólares ustedes lo calculan. A ver, vamos a ver la última limitante. Con esto ya tenemos 7 limitantes que se le está otorgando a estos contribuyentes. Cuando el solicitante ostente el nivel de cumplimiento más bajo, es decir, el nivel de cumplimiento E, la SUNAT podrá extender en 6 meses el plazo para resolver las solicitudes de devolución vinculadas a los beneficios de la devolución contenidos en la ley del IGB e impuesto selectivo al consumo. También es una limitante muy importante. Ahora, ya para finalizar, vamos a ver la única o el único beneficio que se le otorgó a los sujetos que van a ostentar la calificación A, y es en el caso de cancelación de tributos que gravan la importación con fondos de la cuenta de detracciones. Para el caso de los sujetos que se encuentren en el nivel de cumplimiento con nivel A, se permite que los montos depositados
en la cuenta de detracciones puedan ser destinados al pago de los tributos que gravan importación. Yo considero que no es muy relevante, ¿no? Va a beneficiar a un grupo reducido, diría yo. Desde mi punto de vista, así como está otorgando limitantes a los contribuyentes, también se les debería otorgar ciertos beneficios al resto, ¿no? A los que ostenten la calificación A y a los que ostenten la calificación B. Porque de lo contrario, la normativa no está cumpliendo con sus objetivos. Bueno, eso es desde mi punto de vista. A ver, por el momento eso es todo respecto al perfil de cumplimiento. El caso práctico en Excel, desarrollado más detalladamente, lo estaré subiendo más adelante. Bueno, eso sería todo por hoy y que tengan un buen día. Hasta la próxima.